Esto es Politiqueando SB. Y el diputado Ernesto Castro trapeó el suelo con un creador de contenido, porque estaba clara que llevaba una agenda política. Cuando ellos iban a entrar a la asamblea, el creador de contenido lo aborda preguntando sobre si a Cristian Guevara lo iban a desaforar. A lo que el diputado le contesta que no es así por así que se tiene que desaforar a alguien, sino que es algo que empieza la Fiscalía General de la República. Jesús, una pregunta sobre el tema de los desafueros. También al diputado Cristian Guevara se le han hecho señalamientos de temas de corrupción, ya que el concejal de San Salvador del partido Nuestro Tiempo tiene una demanda, no sé qué pasaría ahí. El concejal de San Salvador, Héctor Silva, con el diputado Cristian Guevara. Y Héctor Silva es fiscal. No. Entonces no se puede. No sé si vos sabés cuál es el proceso que se lleva para el desafuero. Él ha hecho ¿Tú me podrías explicar cómo es el proceso de un desafuero? ¿Sabés cómo es? No, no sabes. No, entonces tú deberías de informarte, o para las personas que te dicen cuáles son las preguntas, preguntarles que te informen bien, porque el desafuero no viene solamente de nosotros, sino que es un tema que viene de manera formal de la Fiscalía General de la República. De hecho, en ese caso creo que ellos ya están en una demanda. El diputado Cristian Guevara le puso una demanda al concejal Héctor Silva. La próxima semana van a ir a una audiencia. Y el diputado Cristian Guevara dijo claramente que no quiere ninguna conciliación, que él quiere ir tras la demanda que hizo, que es de $50,000, y que la pide que se la den en el momento en efectivo, porque esa es una donación que creo que va a ser para el Hospital Bloom. Primero Dios, así sea, los niños se van a beneficiar. Muchas gracias. Y el señor Carlos Araujo toca el tema sobre la captura del diputado Alberto Romero y dice que fue un procedimiento arbitrario e ilegal. Pero estaba clara la intención del diputado de quererse fugar, porque ahora entendemos que él a reunirse con su familia iba para darse la fuga para Guatemala. Entonces se tenía que actuar rápido. Acusando. Otra cosa es el tema de la captura. O sea, yo creo que Tania lo ha explicado súper bien, porque no se trata de la figura de Beto Romero en este caso particular, quitémosle el nombre, sino que ese procedimiento que se ha seguido de alguna manera en este momento es arbitrario, aunque tengamos esa discusión que propone Tania también, de que hay que ver si eso también de alguna forma se hizo porque se quería evitar una fuga, y entonces hay que ver cómo hacemos para que el fuero no permita esa impunidad para que se puedan fugar en algún momento las personas. Pero esa es una discusión que hay que tener hacia adelante, no hacia atrás, y no puedes estar violando las leyes y la Constitución por esa presunción de que creo que de alguna manera y que hay dos detenciones, la que hace la policía y la que ahora hace la Asamblea Legislativa, que todavía es más violatoria, creo yo, que lo que ha estado haciendo la policía, porque según me comentan, a mí hay como 10 elementos de policía ahí en la puerta del grupo parlamentario de Arena que no descansan de pasar en esa puerta, porque es una única puerta para entrada y salida donde lo tienen retenido en este momento. Con todas las condiciones de... No, o sea, está en una sala de reuniones. Pero me imagino que tiene su... No sé, yo no he ido, pues, pero lo que yo sé que hay ahí es una sala de reuniones y oficinas, nada más. No, ahí no hay refrigeradoras, cocinas, de cosas. Más de 5 días. Es que no podría estar retenido ni más de un día. O sea, es que la detención es arbitraria. O sea, insisto, quitarle el nombre. Ese procedimiento es arbitrario. O sea, entremos en la discusión de cómo se cambia. Y el analista político Walter Araujo explicó la forma en que el diputado Alberto Romero habría cometido los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Beto Romero viene y le dice a algunos de los empleados, miren, esa es una parte, no es el todo, pero quiero explicar este detalle. Le dice a los empleados, contrata a 7 personas con plazas de $1,000, $1,500. Me vas a dar, yo te doy la plaza, que te queden 700 a vos y 700 para mí. Pero es tu voluntad. Si querés, y tú decidís o no. Sí. Entonces, ¿qué hace Beto Romero? Empieza a ordeñar los cajeros, lo que yo te explicaba, no de hoy, de cuando lo vengo diciendo. Empieza, y evidentemente, si tiene 10 plazas, 12 plazas... No, pero es que además, don Walter, mire, cuando usted tiene necesidad del trabajo,
lo agarra la gente. La gente no es la culpable. Se lo digo, don Walter, por experiencia. Es que por uno necesidad. A veces comete por necesidad algunas cosas. Bueno, pero pues, yo no estoy culpando a quien no. Pero tú ves, sí. tú ves pero ahí, me llamó la atención de que llegó la señora asistente a la comisión. Pero eso es un punto que te implica que enriquecimiento ilícito, porque jamás debió de haber engrosado el pecunio de Alberto Romero esos dineros que le quitó a los empleados. Ese es lo primero. Sí, porque fíjese que los mismos empleados, según la comisión, se lo depositaban a la señora esposa. Otros lo han logrado, ese enriquecimiento, porque han transado con empresas. La empresa viene y le da una coima porque dé el voto por tal y tal cosa. O empresarios cuando las subidas de impuestos, ¿verdad? Entonces, de eso es imposible probarlo porque es un trato, pero ingresaron en el pecunio $200,000, $100,000, ¿verdad? Eso también es enriquecimiento ilícito. Entonces lo detecta Probidad y Probidad lo lleva. Usted no tiene cómo justificar, lo que va a hacer es que me lo va a dar porque usted esto lo dio a cambio de algo contra recibir ilícito. O sea, me lo da. Y ese dinero ilícito me lo devuelve al Estado. Ese es el enriquecimiento. Y eso no tiene cárcel. Pero en el cometimiento de todo este enriquecimiento ilícito hay ciertas conductas típicas penales. Viene Beto Romero, que evidentemente no solo es de los empleados, por más que le demos no le alcanza. Es que recibió dinero de la partida secreta. Y lo más triste para los areneros, yo se los dije y nunca me creyeron en aquel tiempo, les estaba pagando Mauricio Funes a Beto Romero y a otros diputados de Arena, y yo lo venía denunciando y les daba dinero y eran tan torpes que hasta en el banco hipotecario, como era, según ellos, es el banco del Estado, ¿verdad? Ahí no importaba, no iba a pasar nada, o en el Banco de Fomento Agropecuario, hicieron algunos depósitos de ese dinero. Entonces empiezan a agarrar ese dinero ilícito que venía de la partida secreta y se lo pasa a la esposa para ocultar y comete el delito de lavado de dinero. Vaya, y después de haberle quitado el fuero a Alberto Romero, entonces se hizo efectiva la orden de captura en su contra por el delito de lavado de dinero y activos. La orden fue emitida por la Fiscalía General de la República y Romero deberá responder ante los tribunales. ¿Dónde está el mañoso? Ahí lo llevan, miren, ahí lo llevan, ven. Ahí va. No empujen. Y la abogada Tania Pastor le manda un mensaje a la oposición salvadoreña y en 3 minutos se los acabó a tal grado que Walter Raudales del FMLN casi le da un infarto. Sí, nos decía el doctor Picardo que ni sumado el abstencionismo con el porcentaje de todos los partidos políticos se acercan a hacer una competencia con el partido oficialista y sus candidatos. Ahora, hay un punto importante. Cuando nosotros hablamos de miedo, yo recuerdo que antes en las encuestas decían, es que si el soldado está a la par cuando le hacen la pregunta, ¿cómo va a contestar diferente? Y por eso los resultados en la encuesta eran siempre favorables al gobierno. Luego salió una encuesta, la anterior me parece que fue la de junio, del humor social, si no me equivoco fue esa, en donde explicaba el doctor Picardo que habían salido y que de casa en casa personalmente habían hecho las preguntas. Entonces, pero él nunca refirió de que cerca había un soldado que estaba conminando a la persona encuestada a contestar en determinada manera. Entonces lo que concluimos en ese momento fue, bueno, no era cierto lo que decían algunas personas, que porque los soldados estaban a la par de los encuestados es que por temor contestaban de esa manera. Ahora parece que el discurso se modera en el sentido de que hay un temor generalizado en el país. Yo creo que eso es discutible en países como ponía el ejemplo Carlos, que realmente la gente no quería al gobernante de turno, pero que sí le tenía temor. Aquí estamos en un escenario diferente. Aquí, para bien o para mal, para gusto o disgusto de algunos, lo cierto es que mucha gente está muy satisfecha con los resultados en términos de seguridad que ha implementado la presidencia actual, y que eso es lo que le da los resultados, no es el temor, o por lo menos eso es lo que dicen las encuestas, no lo digo yo tampoco. Entonces, presumir que es el miedo, yo creo que estamos nuevamente en el mismo error en el que todas las oposiciones partidarias o no partidarias han caído desde
que la presidencia actual, el presidente Bukele llegó al poder, no han terminado de canalizar el arrastre que tiene la N y lo satisfecha que está la gente con la N, es decir, con el presidente actual, que siguen buscando justificaciones externas y le echan la culpa aquí a Carlos, le echan la culpa al presidente Bukele, le echan la culpa al miedo. Señores, bueno, mira, el fallo está en ustedes. Cambien la retórica de que todo lo que hace el presidente no sirve, cambien la retórica de que todo está mal, cambien la retórica de que todo es el miedo. Empecemos a ver nuestra responsabilidad en el asunto y tratar de ser críticos constructivos, pero si nosotros buscamos un canal de ofensas y le decimos a la gente estúpida, pero a la misma vez le decimos voten por nosotros o voten por quien yo digo, seamos coherentes. Por eso están en ese puesto en las encuestas. No es el miedo, no es Nayib Bukele, no es el licenciado Carlos Araujo, son ustedes, señores. Esa retórica, esa estrategia no funciona. Seguir tapando corruptos que llevan arrastrando en el partido, por mucho que no sean ustedes, los lleva arrastrando el partido y tienen que desligarse. Y eso incluye a los candidatos a la presidencia actual, a los nuevos candidatos que no tienen nada que ver, tienen que desligarse de la corrupción arrastrada que no ha sido juzgada en la actualidad, porque si no, no salen del error y van a seguir allí en las encuestas, en el suelo, sumando aún los puntos de la abstención y de la anulación de votos. A ver si, yo sí quisiera... Por alusión o por... Y es que la verdad que la oposición sí está fregada y ahora verá por qué. Ese tema lo que creo que la oposición sigue cometiendo errores y por eso está como está. Pero hacer propuestas, Carlos, no la hundaje, hacer propuestas. Bueno, por eso yo creo que tengo el derecho de criticar, porque yo no soy ni dirigente partidario ni candidato. Bueno, ¿vea? O sea, estamos aquí para hacer un análisis de los resultados y de cómo creemos que la oposición debe comportarse. Exactamente, propuestas. Entonces, pero yo vuelvo a insistir y te vuelvo a reiterar, creo que están cometiendo un error y lo he dicho desde hace meses, no lo estoy diciendo hoy. ¿Por qué? Porque creen que ganar una elección presidencial es de sumar grupos nada más y votos del pasado. Están equivocadísimos. O sea, la construcción de una alternativa presidencial pasa por una serie de requisitos que tienen que ver con las personas y los candidatos. En este momento no lo hay. Se han circunscrito a querer sumar votos del pasado. O sea, por ahí alguien me decía, uno de estos que se enoja cuando yo hablo, de que tenían 800,000 votos porque es lo que tenían en la elección última. Y yo me pongo a reír, o sea, ¿y quién dice que son cautivos esos votos o que las personas son vacas que las vas a tener amarradas allá a la par tuya, si estamos hablando de votantes y de seres humanos? O sea, yo quiero insistirte en que no creo que solo sea de que renuncien unos y que se junten con otros. No, porque no han hecho absolutamente nada. O sea, no hay estrategia, no hay mensaje, no hay discurso. O sea, cuando yo escucho, yo creo que sí es posible, Carlos, yo creo que sí es posible. Por eso, fíjate, pero déjame hablar, déjame hablar. Bueno, cuando yo escucho a candidatos hablar, por decir en el caso de alguien que yo considero una muy buena persona, Luis Parada, hablar en una entrevista de que hay que sentarse y dialogar con las maras. O sea, yo creo que estamos, pero perdidísimos. Bueno, él negó eso después. No, yo lo vi. Él lo negó y explicó en el contexto, lo habían descontextualizado. Yo lo vi, la entrevista. O sea, es que tampoco querramos esconder los errores. No, pero cuando veo otro candidato que empieza a decir que lo que tenemos que sentirnos contentos es porque vamos a tener una primera dama extranjera, creo que siguen cometiendo errores estratégicos. O sea, es que y graves. Este otro amigo que me dice es que no hemos hecho nada desde hace 2 meses, o sea, a 5 meses de una elección, siguen cometiendo errores estratégicos. Entonces no me vengas a mí a decir que yo estoy desmoralizando a alguien cuando los equivocados son ellos. Lo que te estoy diciendo es que hay que hacer propuestas. Deja de hundirlo, propuestas, yo lo que estoy planteando, Carlos, es que dados estos números, esos números en realidad son letales para la oposición, al grado que pueden desaparecer. Y el concejal de la alcaldía de San Salvador, Héctor Silva, dice que denunciar la corrupción del presente es mucho más peligroso que denunciar la corrupción del pasado. Los de antes ya no tienen poder, los de hoy sí. Por eso somos pocos los que lo hacemos, pero lo hacemos con honestidad y valentía al servicio de la ciudadanía. Eso me lo enseñó mi abuelo.
en tribunales. Es así, ¿verdad? Así es. ¿Esto es un proceso civil o un proceso penal o es ambos? Este es un proceso penal, de índole penal, por los delitos de difamación y de calumnia. Y de calumnia. Sí, así es. Muy bien. Esto se puede alargar, puede llegar hasta cualquier punto de consecuencia. Le digo esto porque si el proceso es llevado y en determinado momento no se termina antes de elecciones, usted podría ser inhabilitado. O si se termina y es acusado, finalmente es encontrado culpable de calumnia y difamación, podría ser inhabilitado para participar en las próximas elecciones. Estas son las consecuencias de hacer este tipo de denuncias, Moisés. Definitivamente yo soy consciente que es un panorama complejo el que tengo enfrente, pero alguien me puso, un ciudadano me puso en redes sociales: Héctor, tenés que tener mucho cuidado porque no solo tu cargo o tu derecho de participar, tu libertad depende de tu prudencia. Y yo sé, Moisés, que cuando yo hablo de estas cosas, cuando yo vengo a este tipo de espacios y expongo estos documentos que la ciudadanía usualmente no lo ve, porque los funcionarios no exponen este tipo de cosas, hay mucha gente que se molesta. Hay gente que se molesta, como el diputado Guevara, que lo hace en Twitter y que pone demandas. Hay gente que se molesta pero actúa en silencio. Pero en una de las últimas pláticas que yo pude tener con mi abuelo antes de que él falleciera, yo le pregunté que cuál era para él la parte más retadora de ser funcionario público, qué es lo más difícil para vos, qué es lo que más te cuesta. Y una de las cosas que él me dijo es: hijo, siempre van a haber presiones de todos lados, pero vos no podés perder de vista que vos no estás al servicio de tus adversarios políticos, de la gente que está en el poder, vos estás al servicio de la ley y de la gente a la que representás. Entonces yo sé que hay mucha gente que se va a molestar porque yo sigo haciendo público este tipo de cosas, pero yo no estoy aquí para servirles a ellos. Y el que se molesta, estos son documentos públicos del Consejo Municipal, y el que se moleste porque esto sea público, a esa persona le molesta la transparencia. Entonces, más allá de un cargo o de las posibles consecuencias que puedan haber, yo me siento convencido de que estoy haciendo lo correcto y le estoy cumpliendo a la gente que votó por mí y a la que no también, porque lo que estoy haciendo es garantizando la transparencia en el uso de los recursos públicos. Y en otras noticias, gracias a los medios de comunicación por visibilizarlo, este problema de los trabajadores delivery es una clara violación a los derechos laborales. En realidad es aprovecharse de la necesidad de nuestra gente. Debemos estimular y apoyar a nuestras empresas, pero no se vale que se pasen por encima los derechos de los trabajadores. Vamos a actuar de forma preventiva, pero también con mucha contundencia. La ley es la ley y debe cumplirse. Toca mojarse también, a veces pues, debajo del sol, vea eso. Pues un poco tenemos que andar un poco protecciones y algo así para no quemarnos. Así es el día a día de los repartidores de comida rápida de las plataformas digitales, un grupo que trabaja bajo su propio horario y que recibe pagos con base a los viajes del día, pues no cuentan con un salario mínimo o base. Ellos dicen no tener beneficios de ley y en algunas ocasiones no les pagan lo justo. Nosotros estamos contratados independientemente, somos contratados por medio de aplicación, pero no gozamos lo que es AFP ni nada de eso. Si nosotros tenemos un accidente, pues corre por nuestra cuenta, ¿va? Más que todo son los recursos que, o sea, nosotros no nos dan gasolina, no nos dan viáticos, o sea, uno tiene que arreglárselas de la manera que vaya siendo el día. Como trabajadores dicen sentirse violentados, ya que las empresas los obligan a comprar sus insumos de trabajo y no respetan sus bonos extras. Uno tiene que comprar la camisa que cuesta $15, el bolsón vale $60, que primero hay que dar $30 y los otros 30 se los van descontando del sueldo. Nos hacen un descuento del 2% de la propina que nos dan, dizque por hacernos el depósito. ¿Quién hace eso? Nos ponen un supuesto incentivo que tenemos que hacer la aceptación del 100% de órdenes y aún a veces aceptando el 100% de las órdenes, igual nos lo quitan. A esta situación se suma la nula respuesta de las plataformas en caso de accidentes de sus conductores, incluso les descuentan seguros disfrazados. Nos cobran un seguro diario, una cora diaria por un seguro que supuestamente es para nosotros. Ya hubieron casos de compañeros que han ido a querer reclamar dicho seguro y siempre les dicen que no aplican. Al final nos hemos dado cuenta que el seguro que pagamos es para la comida. O sea, si nosotros nos accidentamos, de ese seguro pagan la comida que se daña.
Las autoridades ya investigan a estas empresas luego de que uno de sus repartidores falleciera en la carretera Los Chorros. Contratan a la persona de forma verbal, le dicen que incluso ponga su motocicleta. Este muchacho tiene un accidente, pierde su moto y no solamente su moto, sino que él queda en una situación complicada y la empresa Delivery dice que lo único que han hecho es que hablaron, pero que no tienen un contrato definido, donde no tienen ningún nivel de responsabilidad. Así que los vamos a convocar y no van a tener otra opción que respetar los derechos de los trabajadores. Los drivers también piden se solucionen otras problemáticas que a su criterio son indispensables para poder trabajar. Un seguro sería bien importante, ¿verdad? Porque más que todo nosotros andamos arriesgando la vida, pues. Pago justo, porque quieras o no, nosotros somos los que damos la cara con los clientes. Que puedan hacer un pago digno, pues ya que unas pues están pagando lo que ellas quieren y uno por más que les quiera decir, no le hacen caso, pues porque como le dicen a uno que si uno trabaja, pues ya sabe a lo que se atiene. Actualmente en el país hay más de 3.000 trabajadores de delivery que trabajan en plataformas digitales y hasta en 2020 la Superintendencia de Competencia reportaba 11 empresas que se dedicaban a la entrega de alimentos a domicilio. Y hace unos días hubo una denuncia ciudadana de dos tipos que andaban en una motocicleta sobre la 75 Avenida Norte asaltando a los conductores. Como podemos ver, ese es un pequeño extracto del video que se presentó, donde se ve que tratan de meterle la mano a un carro y se dan a la fuga. A raíz de eso, Gustavo Villatoro dijo: directo a prisión, rateros, ustedes no tuvieron piedad al andar robando a salvadoreños de bien, tampoco tendremos piedad de ustedes y nos encargaremos de que no regresen ni a la moto ni a la sociedad. Ambos asaltantes han sido ubicados y capturados gracias al trabajo de la inteligencia e investigación de la PNC. Estos criminales son colaboradores de estructuras criminales y sus nombres son Alejandro Napoleón Jiménez, alias Charra, y Henry Alejandro Mejía Martínez, alias El Cuca. Y como podemos ver, ahí ya están los sujetos detenidos. Ahí están ya. Los tres doritos después que siempre queremos ver. Bien por la Fiscalía y la PNC. Y otra denuncia ciudadana. Captan a una mujer haciendo señas alusivas a estructuras criminales. Circula en redes sociales este video de una joven haciendo señas alusivas a estructuras criminales. Sucedió en el kilómetro 32,5 de la Troncal del Norte frente al cementerio de Aguilares. Y para terminar, ¿sabías que la empresa Netflix está interesada en invertir en El Salvador? Netflix ha conocido la ley de incentivos tecnológicos del país, la más moderna para toda esta industria. Ya les cuento, dice la embajadora Milena Mayorga, bien por El Salvador. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gusta mi contenido, regálame un like. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete para que no te pierdas más contenido. Y no te olvides de dejar tus comentarios. ¡Hasta mañana!